Sergio. ¿Por dónde vamos a transitar en esta, que es la cuarta temporada y la entrega Claro. número 70? De vuelta, imagínate 70 veces nosotros. Impresionante, ¿eh? Impresionante, ¿no? Bueno, lo primero que quería mencionar hoy, en el momento que estamos grabando esto, usted no sé cuándo mirará el programa. Hoy yo lo subo, también Eh, lo subo hoy mismo. Hoy lo subís. Sí, Ok. sábado No. 16. ¿Qué Bueno, se hoy- recuerda? Vamos a ponernos en serio. ¿Qué se recuerda el 16 de septiembre No todos los sé, años? no sé. Dígame Bueno, usted. hace 46 años fue la famosa Noche de los Lápices. Ah, no sabía exactamente la fecha, no la tenía Claro, recordada. fue el 16 de septiembre. De hecho, bueno, en algunas escuelas, no en todas igual, pero sí en algunas escuelas se recordó el día, se hizo alguna actividad también como relacionando y rememorando, obviamente, esta parte de nuestro pasado que sigue siendo muy reciente y que sigue estando muy presente en torno, bueno, a la desaparición, al secuestro. Y también a la supervivencia, bueno, de este grupo de estudiantes que participaban de la Unión de Estudiantes Secundarios y en búsqueda y en reclamo y en lucha por el boleto estudiantil, pero además también en muchos casos por llevar adelante una tarea social, una tarea militante en los barrios, en la educación popular y diferentes circunstancias, bueno, fueron secuestrados por la dictadura militar. Eh, 4 de ellos sobrevivieron, que son los que contaron la historia y obviamente permitieron conocer el hecho, mientras que el resto aún continúa desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, me parecía una fecha importante para recordar. Quizás a otras personas no les signifique tanto, pero a quienes estamos en el ámbito educativo, en el ámbito de las escuelas y obviamente todos los días trabajamos con estudiantes de secundaria, nos parece siempre muy importante remarcar este hecho y también no perder la conciencia histórica, ¿no? Exactamente. Mientras vos hablabas de la noche de los lápices y el tiempo hacia atrás, a mí se me ocurrió imaginarme el mapa latinoamericano y decir, se ve que la costumbre de perseguir y matar jóvenes, es decir, no tiene tiempo, porque se me ocurrió pensar en México y Ayotzinapa. Y eso es acá nomás, a la vuelta de la esquina en tiempo, Sí. ¿no? En poco tiempo. Fue una monstruosidad, es decir, toda muerte y toda persecución. El solo hecho de la persecución es una monstruosidad que tiene varias variantes, algunas de ellas terminan con la muerte. Empiezan con la purga, con la exclusión, con un montón de cosas y después terminan indefectiblemente tomando el cuerpo de las personas y haciendo cosas con el cuerpo de las personas. Y en las últimas dictaduras, en todo el Cono Sur, el ensañamiento con los jóvenes, ni hablar de la lucha de los estudiantes secundarios chilenos, por ejemplo, de todo lo que les ha costado, que le han puesto el cuerpo permanentemente a sus reclamos, o en Brasil o en Perú, en donde usted quiera que hay alguien que baila, levanta la mano y dice, che, yo vivo mal y me tengo que quejar, y que esto que el otro, y se junta con otros chicos que también vienen de familias con condiciones difíciles, o que sin tenerlas tienen conciencia, hay alguien que dice, eso no me gusta porque lo tilda de algún ismo, lo tilda, pero en realidad el ismo es una excusa que comunica hacia los demás, pero internamente el tipo o la tipa o esas familias tienen intereses particulares que no deben y no quieren que se los toque. Entonces dicen, bueno, vamos a darles un escarmiento severo. Lamentablemente, y eso no es que vos digas, ya pasó, es parte del pasado. La verdad que no es así. No es así y siempre es difícil, nos cuesta mucho, ¿no? Como sociedad, tener esa dimensión histórica y esa conciencia
de lo cercano que es el tiempo, ¿no? Yo creo que en parte, en tiempos tan acelerados como los que vivimos, donde todo parece que es novedad y todo es nuevo y constantemente estamos bombardeados por informaciones, ¿no? Esa cuestión de la primicia y de lo nuevo nos hace perder justamente un poco el eje histórico. No estamos hablando ni siquiera estamos hablando de algo antiguo, estamos hablando de algo reciente, muy reciente. Se cumplen 47 años, yo estoy medio mal ahora con las matemáticas, pero estuve contando. Esto fue en el año 76, justamente en el primer año del golpe militar. Más allá de que el reclamo de la Unión de Estudiantes Secundarios ya venía de años anteriores, por ejemplo del 75, ¿no? Con un gobierno de otro color político, pero dentro de una situación política crítica. Digamos, 47 años es mucho menos de lo que creemos, ¿no? Y es importante recordar, y no solo recordar, sino revivenciar, ¿no? Porque creo que me parece que parte de la cierta pérdida de la memoria histórica tiene que ver con la pérdida del vivenciar. Cuando algo, ¿no?, queda como en el libro, en el dato, en la información, en el video o solo en la película, por ejemplo, como que nos desligamos del sentimiento, y me parece que hay que recuperar eso, ¿no? Entender ahí la conexión, sobre todo pensando en el caso de estudiantes y de la escuela, cuando hay tantas cosas por mejorar, por resolver, tantos derechos por ganar o por efectivizar realmente. Entonces no estamos hablando de o por acompañar. Y por acompañar. O por acompañar. Y por acompañar, exactamente. Entonces me parece que obviamente a los docentes siempre esa fecha nos remite mucho. Y me remite incluso a cuando yo era estudiante de secundaria. Y tuve la suerte de tener una profesora que comprometida también en su momento. Yo pienso era el año 2004, en un contexto social también, obviamente con sus particularidades, pero que tenía muy en claro también esta cuestión de la defensa de los derechos de los estudiantes, ¿no? Y del valor de la educación. Y también, me acuerdo que lo trabajamos en el aula, y en particular yo siempre recuerdo en esto del vivenciar, no tanto lo que decía, que seguramente es lo que yo estoy diciendo, no sí, la cuestión informativa, sino el cómo se gesticulaba, cómo los ojos se entumecían, ¿no? Lo rojo que estaban en los ojos, ¿no? El dolor que sentía de estar hablando de eso. Y eso me quedó. Yo creo que lo conté quizás el año pasado o el otro año, ¿no? En algún programa lo conté, que también coincidía con la fecha. Pero la vivencia y esa conexión con la vivencia de cuando yo seguramente era estudiante, aproximadamente en esa época también, me parece que crea un vínculo con el pasado diferente, que no es puramente informativo. Uh-huh. Y creo que cuando dejamos el pasado solo en algo puramente informativo es cuando no comprendemos y no aprendemos nada de él. Y también lo vamos a decir así, después nos venden cualquier buzón como novedad, o nos venden cualquier cosa como un cambio, nos venden cualquier cosa como algo distinto, y terminamos, repitiendo situaciones. Sí, yo me acordé de mi adolescencia en Montevideo, una época difícil del Uruguay, donde el ataque, es decir, la participación y la militancia estudiantil en todos los liceos, como se le dice allá, liceos del Estado, era muy fuerte. Había liceos que estaban muy marcados, el Zorrilla San Martín, el liceo número 8, donde lo habitual era que cayeran 8 patrulleros a los tiros o con distintos tipos de actividades. Yo, mi experiencia particular, y eso que vivía en un barrio acomodado, en Punta Gorda,
que era algo como decir Vicente López, algo por el estilo, o casi Vicente López. En el liceo número 20 tenía formato de hotel, y entonces un día nos juntábamos entre los alumnos, alumnas, a profesores y los padres, y decidimos que lo íbamos a arreglar nosotros, porque el Ministerio de Educación de la época de la dictadura, imagínate que no tenía ningún interés en poner una sola gota de pintura. Además, en esa época una novedad, teníamos un director que lo echaron, y por primera vez en mi vida vi un director militar. El tipo venía con ropa de fajina a dirigir el liceo y estaba furioso porque nosotros no le dábamos bola, al punto que el día del fallecimiento del Che, en todos los liceos del Uruguay se hace un minuto de silencio, cosa que acá no existe. Se hace un minuto de silencio, entonces se sale, nadie habla ni da discurso, sino salíamos los estudiantes al patio y nos quedábamos parados, callados la boca, sin decir nada. Mira, no sabía eso. Y el tipo nos amenazó: estudiantes comunistas, tupamaros, guerrilleros, ya van a ver. A los meses arreglamos el liceo. Vinieron todos los padres a arreglar. Habían hasta uno que era coronel de la Fuerza Aérea y también vino a arreglar, a pintar, que esto, que el otro. ¿Sabés cómo terminó el liceo totalmente pintado y hermoso? Cayó una banda protegida por un patrullero y pintó esvásticas con alquitrán en todo el liceo en Uruguay. Además de las persecuciones que hacían, nosotros fuimos, rasqueteamos todo, pintamos de vuelta como diciendo... Pero venían, paraban por la Rambla, nosotros estábamos a una cuadra de la Rambla, vos conocés Montevideo, sí. A una cuadra de la Rambla, y no importaba la edad que nosotros teníamos porque nos venían a atacar. ¿A qué viene esto? Que los vecinos del barrio salían a la calle, sobre todo las señoras, abrían las puertas de las casas para que los estudiantes se escondieran. Por eso en Montevideo hay un nivel de conciencia muy fuerte, que también vos conocés. ¿Por qué? Porque yo siempre hice este resumen. No hay medio, estaba Canal 4, que existe hoy día, que trabajaba para un canal de televisión muy conservador, el diario El País, que sigue siendo. Pero lo que pasa es que chocaba contra la vivencia en los barrios, donde en todos los barrios había liceo y en todos los barrios había enfrentamiento con la policía sin miedo. Y en todos los barrios los vecinos abrían las puertas de su casa para que nosotros nos escondiéramos. O sea que a ellos, por más que luego le dijeran, detuvieron tal cosa, los vecinos decían: no, yo dejé entrar a los chicos, y a los chicos los estaba corriendo la policía de Montevideo y los estaba apaleando, o les pasaba tal cosa. Y eso te estoy tirando un resumen donde hay muchísimo más, donde había zonas donde el enfrentamiento con la policía era más duro todavía, más duro. Pero la militancia nuestra no era una militancia política partidaria de lleno, sino que eran los intereses nuestros como estudiantes. ¿Sí? Había una plataforma, íbamos por temas educativos netamente, y la prioridad era nuestra problemática educativa y no lo que te dijera un partido político. Exactamente. Sino que íbamos por cuestiones institucionales, la falta de democracia, la autonomía, colaborábamos con el tema de la autonomía universitaria que estaba en juego, igual que en toda América Latina. Exactamente. Hoy en día los jóvenes tienen un problema sobre el cual no tienen ninguna culpa. Primero, no sos culpable de no haberlo vivido, porque a esa edad no habías ni siquiera nacido. Pero sí, a los que ya son grandes y ya son adultos, donde la ley los empieza a marcar con obligaciones y con derechos, que tenés que fijarte quién de mi generación, del otro lado de la vereda, o sea, conservadores, fascistas, nazis y demás, se ponen detrás de supuestos personajes jóvenes. ¿Entendés? Porque no veo que sea algo novedoso que venga alguien a reivindicar una dictadura, que es lo más parecido a el nazismo en Europa.
El otro día no sé quién dijo tal cosa, y dije, bueno, si esto fuera Francia, y yo sería de la resistencia francesa, sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda que le vas a tener miedo a que un fascista te acuse de qué, ¿no? Y cuando fue la época de la independencia, ¿qué estaba pasando? Peor, eso es peor porque le estás diciendo a un estado de cosas que no querés pertenecer más a ellos. Imagínate lo que dirían de los patriotas las familias más conservadoras de Buenos Aires. Les dirían cualquier cosa a Mariano Moreno, por eso terminó como terminó. Porque los tipos rompían todo el status quo. Le dicen, no quiero saber más nada con España. ¿Cómo que no querés? ¿Que querés algo nuevo? Pues estás loco, son soñadores, son de estas ideas nuevas que hay en Europa sobre la Revolución Francesa. Eso está llegando acá y vos querés. Siempre va a haber, y seguramente en la época de las luchas por la independencia también había jóvenes interesados, segurísimo. Siempre. Siempre. En todo acontecimiento social, en todo acontecimiento Nada más, político. simplemente me acordé de eso para mostrar el mismo teatro, la misma situación, quizás con detalles diferentes, pero al fin y al cabo exactamente lo mismo. Exactamente, sí. Porque en realidad siempre las acciones siempre estuvieron sincronizadas a nivel regional. Por lo tanto, las cosas que sufrimos las sufrimos en toda América Latina. También las cosas que ganamos, las ganamos para toda América Latina, y eso también hay que pensarlo. Supuesto. Por más de que a veces pavadas nacionalistas como que nos quieren romper la unidad a la cual en sí pertenecemos, ¿no? Sí, pero fue muy importante para lograr la democracia en el Uruguay que primero se hubiera conseguido la democracia en Argentina, porque luego todos los movimientos sociales argentinos colaboraron y muy bien en ayudar a empujar a que hubiera democracia en el Uruguay. Exactamente. Eso se los digo, pero porque lo conozco de primera mano. De primera mano, en lo que fuera, los principales partidos políticos de la Argentina ayudaban a todo lo que eran los movimientos populares uruguayos a ver qué se necesitaba. ¿Qué se necesitaba? Exactamente. Y usted estará del otro lado preguntándose también, pero esto que tiene que ver con el programa de filosofía, ¿no? Tiene muchísimo pero tiene todo que ver, ¿no? ¿Cómo? Pero a veces uno le pregunta, Esparta contra Atenas. Mirá si será vieja ese enfrentamiento. Pero esto que tiene que ver con la filosofía. Bueno, porque justamente, ¿no? Y ahora me van a poner ahí la imagen. Tenemos un amigo de la casa que es Jean-Paul Sartre, que hemos hablado de él más de una vez. Es más, hace unos programitas lo hemos mencionado. ¿Qué hace, Jean-Paul? Cuando hablamos de la mirada del otro y la cuestión de la imagen. Pero ¿por qué traigo a Sartre? Bueno, porque buena parte del espíritu de lucha de los 60, de los 70, de estos estudiantes y de los trabajadores y de la juventud y también a la gente adulta que reclamaba por sus derechos, en parte ha sido muy influida por el pensamiento de Sartre, sea a veces conscientemente o sea a veces inconscientemente por las ideas que circulaban. Porque la filosofía de Sartre era básicamente una filosofía del compromiso, ¿no? Y me quiero detener en esta palabrita, en el compromiso, ¿no? En la responsabilidad de una persona, no solo sobre su vida y sobre su libertad, sino sobre la vida social. Porque Sartre siempre se consideró un filósofo comprometido, ¿no? Esta palabra de estar comprometido con la realidad que también a veces se le da tantas vueltas, ¿no? Pero que en esa época y en ese contexto tenía un significado muy quizás fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, mucho más fuerte que ahora, por más de que ahora se hable de compromiso. Yo creo que el nivel de compromiso, obvio, no de toda la sociedad, porque en conjunto siempre dentro de la sociedad la tenés dividida en muchos sectores diferentes. Y más en Francia. Más en Francia, pero digo, pensar en Francia y en Argentina, ¿no? Sí. Pensemos en Argentina y en esos años. Pero la categoría de compromiso está muy marcada en todos los movimientos revolucionarios y también en los movimientos
independencia del tercer mundo, en las diferentes revoluciones y revueltas que se producen tanto en América Latina como en América Central, en Asia, en África, ¿no? Y la palabra compromiso siempre está ahí dando vueltas porque tenía que ver justamente con una idea que de alguna manera reunía, ¿no? O confluía toda la ideología de la época, que era esta cuestión del compromiso, del estar comprometido con la realidad y sobre todo con la transformación de la realidad. El compromiso no era solo, en el caso del pensamiento de Sartre, justamente el estar conectado como con el ahora, ¿no? O con la realidad, en un sentido pasivo, ¿no? De recibir la realidad, de bueno, la realidad es esto. Entonces yo, bueno, lo sé y me comprometo con eso. Muchachos, tienen mi apoyo. Claro, exactamente. Sino el compromiso con una transformación de la realidad. La praxis, la categoría de praxis, que forma parte de la filosofía, sobre todo de la filosofía de los siglos XIX y los siglos XX, plantea básicamente la idea de que el ser humano desarrolla sus potencias, sus capacidades, ¿no? Todo lo que puede dar y su propia humanidad en la praxis. No meramente en la repetición de las acciones del instituido socialmente, sino en la acción comprometida y transformadora de la realidad. Que no solo transforma la realidad, sino que transforma también a la persona que hace la acción en la realidad. Porque es una relación, un doble juego, una relación dialéctica, dual. Yo transformo, la realidad me transforma a mí, yo transformo a la realidad, y esa realidad transformada también me transforma a mí, y me permite seguir progresando o evolucionando o desarrollando mis capacidades. Perdón. Y claramente en los 60, sí, te paso de mate porque estoy hablando mucho. Y justamente en los 70, esta idea del compromiso, del estar comprometido con la realidad que se vivía, comprometido con los derechos de las más personas, comprometido con la propia situación, comprometido con el dolor del otro, con la injusticia, con la explotación, con la marginación, con la violencia y en contra de la violencia. Una violencia que no era una violencia individual, sino era una violencia estructural, política, económica. Dedicada al colectivo. Dedicada al colectivo, exactamente. El compromiso estaba en la transformación de esa realidad. Tenemos muchos casos en la época, con diferentes hasta niveles de acción y diferentes ideologías. Piensen que estamos hablando de los 60 y de los 70, sobre todo. Pero eran tipos que le ponían el cuerpo, porque Sartre no era el compromiso como era. Y el tipo iba a las reuniones que tenía que ir, firmaba y escribía las cosas que tenía que firmar. Exactamente. Apoyaba a quien tenía que hacerlo, como Cortázar en Argentina. Estaba donde tenía que estar, escribir donde tenía que escribir, visitaba y decía lo que tenía que decir. Y decir lo que se tenía que decir, siempre en ese tono de denuncia, en este tono de crítica, en esta cuestión de no aceptación base pasiva de lo existente. Sí, el compromiso tenía que ver con el poner el cuerpo, y además, no solo el intelecto, sí, que por eso un vicio mucho de la gente. ¿Te imaginás que en una situación cruda las redes no sirven absolutamente para nada? Nada más que para avisar, che, ojo que aquel no responde. Y nada más, porque después tenés que poner el físico, ir a los lugares que tenés que ir, hablar con quien tenés que hablar, pelear con el que tenés que pelear, recibir lo que tenés que recibir. Y punto. Se terminan los flyers y se termina todo. Y enfrentar lo que tengas que enfrentar. Exactamente, el compromiso tiene que ver también justamente con esto del poner el cuerpo, de estar en el lugar donde las papas queman, ¿no? De estar donde está el problema, de juntarte con las personas que tienen el mismo problema que vos. Discutir con esas personas que tienen el mismo problema que vos y establecer un acuerdo, y establecer un punto común, y establecer una dirección, y establecer un plan de lucha, claro, si quiere, para enfrentar y para solucionar esa problemática. Entonces, poner el cuerpo, el compromiso, tenía que ver con eso, con esta manera de poner el compromiso,
que marca tanto la época, ¿no? Más allá de después en lo que resulte, por eso digo, en otro programa hablamos de resultados, de consecuencias, no es el punto acá, No. sino justamente en cómo la idea de compromiso, tan fuertemente marcada en la filosofía, iba a decir, en la filosofía europea de los años 40, de los años 50, y la recepción que tiene esas mismas ideas dentro de todos los países y las regiones de lo que llamamos el tercer mundo, impacta muy fuertemente. Porque tiene que ver también con la proyección de la utopía y el pensar que el mundo se podía cambiar, que el sistema se podía transformar, que se podía romper con el modo de vida, con las estructuras sociales, con las injusticias que se vivían, y que realmente se podía llevar a la humanidad un paso más adelante de donde estaba. Y esa visión y esa proyección y eso que a veces le llamamos utopía, y la palabra utopía también es muy tramposa, Claro. porque pone todo como en una lejanía imposible, ¿no? Realmente estaba vivo, estaba ardiendo en esa época, era un ardor, era un fuego que formaba parte de la sociedad, de los jóvenes, de muchos jóvenes y también de muchos adultos, de intelectuales, que quizás no era poner el cuerpo a su principal tarea o su función o lo que mejor sabían hacer, pero estaban ahí también. De escritores, de poetas, de Justo, artistas. Tengo uno para recordar. ¿Puedo? Diga. En estos días se cumplen 103 años del nacimiento de Mario Benedetti. Entonces le calza completo. Él habló de la vida de Mario Benedetti recién. Porque digo, en Argentina hablan de los poemas y la cuestión romántica, pero yo se lo digo porque era amigo de mi familia y conocido directo, y en el exilio Mario Benedetti preguntaba, ¿en qué puedo ser útil? Tengo que ir a tal lugar y a dar una charla, ¿qué es lo que hay que hablar? Entonces le pasaban denuncias sobre la dictadura uruguaya. Y le ponía el cuerpo. Era un militante Mario Benedetti. Era más, es decir, era como que el juego de su vida era ser un poeta o un escritor, pero estaba dedicado a la militancia. Siempre digo que ha sido una gran suerte para nosotros, es decir, tener tan cercano a los intelectuales y a los artistas a los cuales no había que ir a llamarlos 2 veces, ni había que hablar con su representante. Se te presentaban Mario Benedetti acá o Alfredo Zitarrosa en tal otro lado. Lo mismo como hablamos hace un rato de Julio Cortázar. Hombre recontra comprometido en lo que tenía que hacer, y tantos, y tantos, y tantos, y tantas. Y tantas también, por ¿No es cierto? Le digo porque hoy en día se lo recuerda a Mario Benedetti, y yo a veces me caliento con algunos compatriotas míos porque hacen algún evento acá en el Tortoni, Sí. porque él iba a tomar café al Tortoni y se juntaba con demás, pero él se juntaba porque tenía que sobrevivir, pero su preocupación era ver en qué podía ser útil. Pero es la posta esta, ¿en qué podía ser útil? En que lo usaran a él para, digamos, si había que decir algo, si había que declamar algo, si había que escribir algo, si había que colaborar, ¿de qué forma? Esa era su vida cotidiana. Luego, claro, se ponía a escribir, pues tenía que vivir y pagar las cuentas. Obviamente, como todo el mundo, sí. Pero su compromiso era muy fuerte, y su compromiso y su conocimiento con intelectuales, sobre todo en Argentina y en determinado, pero con Argentina, él tenía una relación donde se mostraba el compromiso de otros también, muy fuerte con él acá en lo que llamamos el AMBA. Pero me acordé de él porque dije, estaba describiendo. Sí, sentiste que estaba hablando de Benedetti sin Sí, decir sí, que sin estamos decir hablando que que era Benedetti. intelectual, Así que en estos días se escritor, cumple 103 años de su nacimiento. de su nacimiento. Sí. Genial, bueno. Me parece también un excelente ejemplo. Bueno, de todo este grupo de personas. Obviamente, algunas tenemos el nombre y apellido porque sabemos, porque son conocidos, porque han sido importantes en la cultura, y tantos otros anónimos, pero que compartían justamente esta visión del compromiso. Yo siempre pienso
en esta cuestión, cuando pienso en la filosofía sartreana, ¿no? Y el impacto enorme, de hecho, Argentina es uno de los países, así como el psicoanálisis perdura tanto en Argentina, Sartre perdura tanto en Argentina, cuando Europa ya en principio de los 70 abandonaba el barco de Sartre, bueno, acá en Latinoamérica estaba más vivo que nunca, y tenía que ver con el impacto y cómo servía toda su visión de la libertad, del compromiso, de la praxis, de la responsabilidad, de la transformación colectiva, como un impulso también, o como una manera de fundamentar esta visión del mundo que se intentaba plasmar. Y no lo digo en términos de idealizar, ¿no? Sino como parte del clima de una época y de las ideas que había en una época. Claro. Que yo sí siento que eso está como... no voy a decir perdido, pero sí que en un nivel de intensidad mucho menor a lo que se vivía en aquella época. Tan naturalizado. Claro, y tan masificado, podemos decirlo, desde mi óptica, que otra vez, bueno, yo no viví aquella época, pero a través, bueno, de lo que he aprendido, leído, estudiado, vivenciado y me han contado, lo reconstruyo, ¿no? Uh-huh. Pero digo... entonces, qué importante que es la categoría de compromiso. Obviamente, compromiso relacionando con lo primero que decía, como los de los estudiantes que salían a reclamar por un derecho básico y se organizaban y militaban miles de estudiantes que además no solo se dedicaban a pedir por un derecho, sino que hacían un montón de tareas sociales, de tareas barriales, de ayuda, de solidaridad, porque estaban muy comprometidos con la realidad. Y eso justamente es lo que también aterra al poder, ¿no? Que las personas dejen de ser meros seres pasivos que se dedican a esperar a que las cosas cambien, y no solo los individuos, sino los grupos sociales tomen el protagonismo en la historia y en la construcción de la sociedad. Ahí iba a poner un punto, porque hay una lógica. ¿Cuál es? Estamos hablando de personas que se comprometen. Lo que yo te puedo garantizar es que aquella persona que se compromete con cosas colectivas, previo, lo que sucede es que está comprometido consigo mismo. Entonces, por lo común, son o profesionales o industriales o lo que fuera, que hacen que tienen un compromiso muy fuerte con su actividad. ¿Entendés? Entonces, hay una lógica en la vida de todas estas personas que son comprometidos con su propia vida. Sí, y entonces, de repente, en el contacto y en el compromiso de su propia vida, empiezan a ver los cortocircuitos que hay en ese territorio común. Entonces también dicen, bueno, voy a dedicar un tiempo también de mi vida para comprometerme en lo colectivo. Sí, son cuestiones. Porque el que está echado para atrás, que no se preocupa por nada, así le va también. Sí, obviamente. Y así nos va también al resto. Obviamente el compromiso es algo que se retroalimenta. Uh-huh. Yo para quitarlo de la categoría de solo el compromiso que mágicamente le aparece, no. El que se compromete se está comprometiendo con todo es algo más. Exactamente, y es que el compromiso no es algo mágico, de hecho. Es más, si parece que hablo en ese sentido, obviamente que no lo hablo así. No parecía, profe. Bueno, gracias. No, pero a veces uno dice cosas y después también cada uno las recibe por otros canales, claro. ¿Viste? Pero digo, ¿cuál le pega diferente? Claro, exactamente. Entonces, el compromiso no es algo mágico que aparece, al revés, es un acto de decisión, de valentía, de arrojo, de lanzarse, ¿no? De lanzarse al vacío. O sea, el compromiso es una decisión suprema, es casi una decisión absoluta, no es algo que se compra o se vende, se cambia, se intercambia, se regala, no, es un darse absoluto, es el darse, quizás el darse más grande de todo, ¿no? Por algo que está más allá de nosotros. El compromiso
es una decisión de vida, de vida y de muerte también, lamentablemente, ¿no? Pero es un acontecimiento que te parte al medio. Entonces, Claro. el compromiso es eso, ¿no? No es, bueno, ahora me interesa y ya está, ya tengo lo que quería y entonces no me interesa más. Eso no es compromiso. Y acuérdese de Eso la es- pandemia y el personal médico. Qué cacho de compromiso, porque estaban arriesgando, poniendo en riesgo su propia vida y también el riesgo del contagio de su de propia su familia o sea, y de amigos y de lo que fuera. Y- Sin embargo, hay gente que se peor, compromete. peor que eso, porque la vida de uno uno la puede decidir, pero la vida de las familias, por no Ahora, agregar eso qué es tremendo. horrible durante la pandemia, ¿no? Porque ahí tenés el yin y el yang, dirían, de la humanidad. Es decir, una persona preocupada, viene una doctora, enfermera, técnico, laboratorista, qué sé yo, personal de maestranza, lo que fuera, está trabajando todo el día con el temor, con el estrés que le provoca y cuando va a su casa aparece en el ascensor pegado en el espejo, puesto es posta, esto conozco Sí. de un caso, diciéndole que esa persona no debería vivir en el edificio porque mirá se le está trayendo cosas y vos decís, hay que ser reventado o reventada, ¿no? Directamente, porque otra no te cabe. Si vos lo hiciste, que estás escuchando esto, no escuches este programa. Bueno, entonces, como para no desviarnos y más o menos, ¿no? Como ¿Que vos me apuntar estás al acusando cierre. de desviador? No, lo que pasa es que yo agarro la moto y sigo, pero el Nosotros nos tiempo. vamos por la rama. Tengo un compromiso con el con horario de trabajo. Claro, dale. No, por eso te digo. Cerrá. Una cosita más. Entonces, el compromiso en esta decisión es un arrojo al vacío, ¿no? Es lanzarse sin saber también el resultado. Que es lo que plantea Sartre acerca de la acción humana, ¿no? Y de la libertad. De cómo la libertad implica esa responsabilidad, que no es solo una responsabilidad individual, sino una responsabilidad universal, una responsabilidad hacia todos los hombres. Entonces, no es ilógico que el desarrollo y la llegada de esas ideas hayan servido para formar también la conciencia histórica de esta época que estamos hablando. Una cosita más, y sobre Sartre, ¿no? Buena parte de todo esto que dice, él justamente lo dice teniendo en cuenta el contexto de su propia época, que recordemos siempre que él formaba parte de la resistencia francesa durante el totalitarismo nazi. Y justamente su intención y su objetivo siempre era como despertar a las personas, incentivarlas, motivarlas, hacerlas entender que la pasividad es una decisión también, ¿no? Es el quedarse encerrado sin hacer nada, es también una elección. Por acción o omisión. Por acción u omisión, como bien se dice, y que por eso es inevitable la responsabilidad, porque es la otra cara de la libertad, y que frente a esa libertad y el adueñarse de esa libertad es el compromiso, ¿no? Es el reconocer que somos nosotros los creadores de la realidad y no solamente los que sufrimos la realidad, sino los que la creamos, la que las transformamos y la que podemos, a través de la transformación de la realidad, bueno, hacer un mundo más humano y un mejor mundo posible. Bueno, esa filosofía o esa visión filosófica yo creo que estaba detrás del pensamiento de, bueno, tantos y tantas militantes, incluyendo por supuesto a los chicos que recordamos en La Noche de los Lápices, ¿no? Así que yo con esto ya me despido y cierro. Me parece que es algo importante para reflexionar, no solo para lo que les decía, entender el pasado, entender nuestra historia, porque en realidad estas palabritas que fuimos diciendo, compromiso, libertad, responsabilidad, transformación, forman parte de nuestra vida de todos los días y me parece que hay que volver a darles el lugar que se merecen. Además, para cerrar, aparte de la humanidad, es algo que nunca está terminado.
No es algo que está, Exactamente. bueno, ay, ya lo terminé. Es algo inacabable, ¿no es cierto? Siempre se está moldeando. Como decimos hoy en día, es decir, los principios son siempre los mismos, lo que cambian son los sueños, lo que, por ejemplo, antes no existían determinado tipo de cosas. Pero me sumo a lo que, al tema central que tocó Lucas, al recuerdo no con bajón, sino con la alegría de que alguien, uno empieza a recordar a alguien que se la jugó, que no le importó, ¿entendés? Exacto. Y que no le fue mal en el sentido de lo colectivo, de lo que consiguió. Es decir, muchas cosas. Hoy en día en la provincia de Buenos Aires te están dando el pase libre para Bueno, estudiantes y demás, sí, bueno, ahora ¿no? salió, no sé si ya está funcionando o va a funcionar ahora dentro de poquito, el pase libre para terciarios, estudiantes terciarios. Está allá y también Eso es funciona para nuevo. discapacitados. Y por ejemplo, ya con esto cerramos, vos trabajás en tu trabajo, trabajás 8 horas. ¿Vos sabés cuánto costó en vidas conquistar ese derecho a nivel universal? ¿Vos sabés cuántas bestias agarraban y contrataban niños para paliar carbón en las fábricas de Londres y demás? ¿Vos tenés idea de eso? ¿Que estás tranquilo? Entonces, guarda la bala, como dice mi amigo Correntino, con lo que vas a destrozar en próximas fechas. Tené cuidado, valorá, porque después es evidente que si vos lo destrozás, no vas a tener capacidad de armarlo. No sé, o quizás Quizás lo a tengan la que fuerza estés buscando vos lo tuyo. Yo quiz- te recomiendo que no. quizás lo tengan que rearmar los que vienen después que vos. También Sí, pensalo, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, gente, ustedes ya saben, a nosotros no nos interesa que ustedes se pongan pie juntillas y que digan, sí, Buana, creo exactamente todo lo que están diciendo. No nos interesa. A nosotros sembramos permanentemente, estamos en la siembra y nuestra idea es que de alguna forma vos te pongas a pensar, aunque, mirá, yo me conformo con que te dé bronca lo que yo digo, porque de alguna forma tu cerebro empieza por A moverse. antagonismo, empieza a Exactamente. trabajar, ¿no? Así que lo importante es que vos escuches, pues si te da este viejo no sé qué, que trae al otro, que no sé qué, bárbaro, Este está joven, perfecto, este que- joven, ¿de dónde lo sacó a ese pen, no es cierto? Ese barbudo, Ese barbudo, zurdo, perfecto. empobrecedor, como se dice en las Claro, pero la cuestión es que en ese momento antagonista, vos estuviste pensando, y como dijo un griego, entonces exististe. Y cerramos con esa. Y cerramos con esa, porque si no pensás, ¿Puedo corregir? dale, Era un francés. ¿así? Claro, de Yo Carp. me fui, Te fuiste, chao. te cambiaste de país. Bueno, pero ponele que un griego lo repitió. Viste, con el tipo la quiere acomodar, dice, no, pero lo dijo, pero En pará realidad un lo dijo un poquito. griego primero, pero después no se enteró nadie y se lo Claro. robó. Y después dice un francés y dice, no, yo se lo choreo, ¿viste? Bueno, me bajaron la nota. Papá, que estás allá arriba, no, que tengo que cortar el pasto por eso. Yo te- Gente, nos vemos, que tengan un buen fin de semana, pásenlo bien. Esto es un juego. La vida real son tus afectos, son la gente que está directamente con vos, son los que se van a preocupar realmente cuando tengas un problema. El resto es todo chiquitaje, ¿está? Gente, nos vemos. Un Muchas beso gracias, grande. Hasta luego. Hasta Chao. luego.